Hola a todos. Este es nuestro primer programa, Líderes del Bicentenario. ¿Quiénes son los líderes del Bicentenario? Todas aquellas autoridades elegidas, desde Tacna hasta Caballococha, por voto popular. Todos ellos representan a todos los peruanos. Algunos no nos gusta, algunos sí nos gusta, algunos con poder han cambiado, algunos han cambiado para bien, otros líderes han cambiado para mal. Pero ¿qué están haciendo los líderes del Bicentenario por el Perú? Y vamos a empezar por el primer poder del Estado, el Congreso de la República, quien agrupa a la mayor cantidad de líderes de todas partes del Perú. Líderes con muchos estudios, líderes con pocos estudios, pero con trabajo sindical y social, líderes que vienen de la empresa privada, otros líderes que vienen de la izquierda, otros de la derecha, otros líderes religiosos, otros líderes que quizás que se declaran ateos o agnósticos. Entonces, estos líderes del Bicentenario, ¿qué misión y qué visión tienen para el Perú? ¿Cómo se imaginan ellos que en 100 años va a estar el Perú? ¿Cómo quisiéramos nosotros que en 100 años nos reciban una nueva generación de peruanos, quizás ya de primer mundo, quizás ya con una economía saneada, quizás ya con cero pobreza, cero anemia? Pero ¿por qué esperar 100 años? Mejor ahora presionemos a nuestras autoridades que nos están gobernando y consultemos y averigüemos y veamos qué van a hacer. Los líderes del Bicentenario, quienes principalmente son los congresistas de la República, han tenido una elección hace unos días. Y así quedó conformada la mesa directiva. El resultado del escrutinio es el siguiente. Lista número 1, 95 votos. Lista número 2, 17 votos. En blanco, 11 votos. Nulos y viciados, 4 votos. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República. Señor congresista Eduardo Salguana Cavires como presidente. Señora congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos como primera vicepresidente. Señor congresista Valdemar José Cerrón Rojas como segundo vicepresidente. Señor congresista Alejandro Enrique Cabero Alba como tercer vicepresidente. Como se puede ver, APP por tercera vez lidera la presidencia del Congreso. Buen manejo político de su líder, sí, buenas negociaciones, sí. El fujimorismo vuelve a estar en la mesa directiva, vuelve a ceder el fujimorismo. Cerrón vuelve a estar, el cerronismo también vuelve a estar en la mesa directiva. Y acá viene un nuevo integrante, que son los de Avanza País, ¿no? Y que vienen a formar parte también de la directiva con el congresista joven Cabero. ¿Quiénes son estos 4 congresistas? ¿Por qué estos congresistas están actualmente ahora en la mesa directiva? Aquí estamos, colegas, 130 ciudadanos producto de la elección popular, no del azar, ungidos por un mandato hasta julio del 2026. Pero hoy nuestra obligación es honrar esa confianza con trabajo, dedicación, actuando con honestidad, austeridad, sancionando las inconductas con objetividad y de esa manera exigir respeto a las atribuciones del Poder Legislativo que en algunos casos pretenden ser desvirtuadas. Desde julio del año 2021, cuando este Congreso asumió sus funciones, hubo voces claras para advertir la intención de cerrar el Parlamento y atentar contra el Estado de Derecho. A pesar de ello, en los 3 años de gestión, desde el 26 de julio del año 2021 y con el liderazgo de las mesas directivas presididas por los congresistas Mari Carmen Alba Prieto, Lady Camones Soriano, José William Zapata y Alejandro Soto Reyes, este Congreso del Bicentenario ha tenido logros importantes legislativos de fiscalización y defensa de la democracia y el Estado de Derecho. La defensa de la democracia y de sus fueros. Sin Congreso no hay democracia, repetía con razón en esos difíciles momentos la expresidenta Mari Carmen Alba. Y ya bajo el liderazgo del expresidente José William Zapata, en diciembre del 2022, actuamos con firmeza ante la pretensión de quebrantar el orden constitucional. En los últimos meses y luego más de 20 años de debate, este Congreso logró aprobar la reforma constitucional más importante, que es el retorno a la bicameralidad a partir del año 2026. Y vamos a trabajar en este periodo para que su implementación
garantice la eficiencia que el país espera. Tengo el honor de haber sido elegido parlamentario en 3 periodos y ser designado ministro de Estado. He aprendido, por tanto, a servir con dignidad, honestidad y dedicación a mi patria. Por ello, rechazo categóricamente tener vínculo con actividad ilegal de algún tipo y, conforme a la democracia, brindaré a la opinión pública toda la información de mis iniciativas y actividades públicas que permitan que sea la verdad la que prime frente a la desinformación y mala fe de algunos sectores. Que Dios ilumine al Perú. Muchísimas gracias. El Congreso de la República es una de las instituciones que tiene más desprestigio del país. ¿Pero por qué? Porque esta mezcla de líderes de todos lados hace de que distintos comportamientos pues generen la tendencia de que todos son iguales. Yo no creo que en el Parlamento todos sean iguales, pero yo sí creo que hay personas que no deben llegar al Parlamento. Ahora que se ha dividido la Cámara en diputados y senadores, creemos que esta próxima legislatura que se viene a partir de 2026 va a tener un mejor nivel. Que esta próxima legislatura que se viene se van a filtrar mejor las leyes, se van a elegir mejor a las personas que deben estar en las instituciones públicas que el Congreso de la República tiene que poner. Hay algunas personas que de la nada se hacen líderes, que no tienen mayor trayectoria, que no tienen mayor conocimiento de las cosas. ¿Quiénes crees que son ellos? Los ministros de Estado, que son puestos a dedo por el presidente de la República, porque así dice la Constitución, pero que a ellos casi nadie les puede cuestionar, casi nadie les puede decir nada. Se vuelven de una u otra manera en una coraza de inmunidad, en donde pueden hacer lo que quieran como si fueran pues unas personas que han sido elegidos por el pueblo. Yo creo que los ministros de Estado deben de tener las condiciones básicas para poder ocupar ese cargo. Deben ser estrictas. Yo creo que el Congreso de la República tiene una importante labor de poder cada vez cerciorar el tubo para poder elegir un ministro. Y no es eso antidemocrático, es lo más democrático y meritocrático posible. No es posible que para poder ser gerente, por ejemplo, de una institución pública de un gobierno regional, te exijan muchos requisitos. No es posible que para ser viceministro, para ser director de línea, para ser presidente de un directorio, para poder ser gerente de una institución importante en el Estado, llámese Promperú, llámese Caliwarma, Foncodes, decenas de instituciones, sí hay unos requisitos que están muy bien, pero no puede ser que para el ministro de Estado no exista ningún requisito más allá de que el presidente de la República ese día se levante y diga sí quiero que él sea, o ella sea ministro. Eso no puede pasar en el país. Y hay algo importante de los líderes del Bicentenario del primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. No podemos tener mamarrachos de ministros. No podemos tener mequetrefes de ministros. Los ministros tienen que estar a la altura de la talla de cada cartera. Un ministro de la noche a la mañana pasa a manejar 27.000 millones de soles, 30.000 millones de soles, 10.000 millones de soles que maneja su cartera. Lo importante que es para el país reducir las brechas y poner a cualquier persona sin mayor conocimiento, sin mayores estudios, sin mayor experiencia, eso no puede pasar en el país. Eso debe cambiar y se tiene que reglamentar, se tiene que legislar. Porque no podemos tener ministros de Estado que al fin y al cabo ni siquiera quieren ir al Congreso y comienzan a pechar al Congreso. Y comienzan a decir, no, que no voy al Congreso, y comienzan a atacar con su prensa, porque ellos sí tienen 27.000 millones de soles para pagar a toda la mermelada y arrinconar al Congreso cada vez que ellos, pues, creen conveniente mantenerse en la cartera cuando hacen algo malo, pero tienen el dinero para financiarlo. Yo creo que ahí es una importante labor del Congreso de la República de cada vez poner más filtros para que un ministro pueda llegar a ese importantísimo cargo. No puede ser de que cualquier persona ocupe ese cargo. No puede ser que ese ministro que llega se niegue a rendir cuentas al primer poder del Estado. Si le citan semanal, semanal tiene que ir. ¿Cuál es el problema? La Constitución lo dice. ¿Y qué prefiere? ¿Estar haciendo cositas, pequeñas obras, pequeñas inauguraciones, figuretismo? Responde ante el país, porque hay 130 representantes de todo el país, les guste o no. Entonces, los primeros líderes del Bicentenario están en el Congreso de la República y como ciudadanos hay que ubicarnos.
Tenemos el Poder Ejecutivo también con la presidenta, que pone a sus ministros, que también vienen a ser los líderes del Bicentenario, ministros que han ocupado la cartera. Lamentablemente el gobierno, este gobierno, ni siquiera el otro, este gobierno de Perú Libre, pues quizás no ha tenido la perspicacia para poder mantenerse en el poder, justamente por los ministros que ha puesto. Porque si tú tienes de repente un jugador como Pedro Castillo, un capitán del equipo que está lesionado, que no piensa bien, que ese día no puede jugar bien esa temporada, pues le pones 10 jugadores más si él es indispensable, si no hay más jugadores, si él sí o sí tiene que estar ahí. Pero no puedes poner 10 personas peor que él, que es lo que hizo el expresidente Pedro Castillo, y cayó rápido por las tonterías que ha hecho. Entonces es muy importante que de acá en adelante la clase política cada vez sea más responsable para poder hacer que la meritocracia se implante desde el ministro hasta el último trabajador del Estado. Porque si no, no va a funcionar. Si tenemos un ministro mamarracho, si tenemos un ministro rascuacho, si tenemos un ministro que no sabe nada, que no sabe ni hablar, que para haciendo cualquier cosa, ¿cómo el Estado va a poder mejorar? Es muy importante. Y entonces, y acá mi pregunta, pues, si nadie elige a los ministros, ¿por qué ellos se dan de tanta autoridad de poder pechar al primer poder del Estado? Eso no puede pasar. Ellos están al servicio de la población y están para rendir cuentas constantemente y ponerse de acuerdo para el bien del país, no para pelear. Hemos visto constantemente en los últimos años cómo el Congreso de la República, cómo el Presidente de la República, la Presidencia de la República, dos instituciones, las más importantes del país, entran en conflicto, entran en pelea. No se ponen de acuerdo por las leyes para el beneficio del pueblo, porque el presidente que entra quiere gobernar como un autoritario. No, presidente que entra, presidente de la República que entra, debe saber que tiene que rendir constantemente cuentas al Congreso para ordenarnos en la clase política. Porque si nosotros generamos en el Estado peruano un pequeño rey, un pequeño virrey o virreina, que no se le puede tocar, que no puede ir al Congreso, que tiene una coraza, ¿por qué? Él ha sido tan elegido como los 130 parlamentarios. Entonces, el nivel de la clase política debe elevarse a debates constantes. Hemos tenido una presidenta que ha estado 1 mes y medio callada. Y el Congreso no la puede citar, porque no la puede citar. No la cita. Porque ahí mismo la prensa arrincona el Congreso y el Congreso retrocede. Claro, no tiene presupuesto para prensa el Congreso. El Estado sí tiene, el gobierno central, ¿no? Cientos de millones. Pero no se puede gobernar por titularazos. No se puede gobernar por periodicazos. No se puede gobernar por dominicales. Uno tiene que gobernar por el bien del país, por la disminución de la anemia, de la pobreza, porque los jóvenes vayan a las universidades, a los institutos, porque no haya más muertes maternas, porque los niños tengan un futuro. Por todo eso se debe luchar y poner de acuerdo en el Estado peruano. Ahorita vivimos una gran época, que es la construcción del megapuerto de Chancay, y con eso todo un abanico de posibilidades para todo el país, para convertirnos en el nuevo hub de América, de la parte del Pacífico, para poder distribuir todos los productos. Entonces, debemos estar pensando en eso como Estado, como Presidente de la República, como Ministro, como Congreso de la República. ¿Qué estamos haciendo para facilitar la inversión pública? ¿Cuántas leyes está mandando el Ministro de Economía al Congreso para que destrabe rápido lo de Chancay y los otros puertos? Y en Loreto también necesitamos nuestro puerto. Y en Tacna y en todos lados donde se puede hacer puertos. Mejorar los puertos, ¿no? Macatario, Puerto del Sur, Arequipa, La Libertad. En todos lados debe haber un gran puerto. Somos una nación tan rica en ríos y en mar que no estamos aprovechando esta ola mundial de la expansión del comercio, de la multiplicación de la división del trabajo, como ya lo dijo Adam Smith hace casi 300 años, el padre de la economía. El filósofo escocés Adam Smith decía que el éxito económico de cualquier país depende básicamente de 3 cosas: del interés propio de su gente, de su capacidad para competir y de su respeto por el libre funcionamiento del mercado. Él decía que trabajamos no para contentar a los demás, sino para beneficio propio, y es por ese beneficio propio que un panadero, por ejemplo, consigue que todos nos beneficiemos del pan que hace y que vende.
El hecho de mirar por uno mismo es la fuerza impulsora de la producción, según Adam Smith. Pero si solo miran por ellos, ¿no estarán siempre compitiendo? Ya, pero es que Adam Smith no ve la competencia como un hecho negativo, sino positivo, porque nos obliga a ser cada vez más eficientes y productivos. ¿Pero no dicen que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres? Sí, exacto. La competitividad comporta necesariamente ganadores y perdedores, éxito y fracaso. Y precisamente ese es uno de los problemas de nuestra sociedad, que hemos convertido el éxito y el fracaso en medidores objetivos como si de ese éxito o fracaso dependiera el valor de las personas. Hombre, en el cole ya nos enseñan a competir, así que... Nos ponen notas y nos etiquetan si somos tontos o somos listos. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué nos ponemos nosotros las notas? Eso estaría bien. Ya. Pero Adam Smith no creía que la educación debía regirse por los mismos principios que determinan el funcionamiento de la economía. Él creía que la educación, la escuela, puede enriquecer a un país de una manera tan importante como su dinero. Entonces, vamos por ahí. Vamos a una clase política pensante que debata temas importantes. Y por eso es importante que el primer poder del Estado, como es el Congreso de la República, con el otro importante poder del Estado, que es la Presidencia de la República, al margen de quien esté ahí, porque en los últimos años hemos tenido presidentes que cambian, ya sea por errores propios o ya sea por presión del Congreso, como repito, las luchas y las pugnas por no ponernos de acuerdo por el desarrollo del país, por el desarrollo de todos los jóvenes, por el desarrollo de todos los niños de nuestra patria, que el día de hoy estamos cumpliendo pues un año más de independencia, un año más de poder celebrar nuestra cultura peruana, nuestra música, nuestra raza diversa, nuestra gastronomía, que el día de hoy seguro todos los peruanos están disfrutando y como todos los días disfrutamos en las casas. Pero lo que no disfrutamos es que nuestra clase política no se ponga de acuerdo. Y por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, el tercer poder del Estado, que es el poder judicial, porque estos son los grandes poderes del Estado, poder legislativo, quien da las reglas de juego, quien aprueba el presupuesto, poder ejecutivo, quien ejecuta el presupuesto, ¿no? Quien cumple que se haga, quien va a ejecutar y cumplir las obras, y el poder judicial, quien es el encargado de ver si están haciendo algo malo y poder actuar. En Estados Unidos, generalmente cuando uno termina o sale de la fiscalía o del poder judicial, pasa a la política, porque es algo natural, es algo natural. Acá en Perú es algo antinatural que un juez, que un fiscal pueda estar metido en política, ¿no? Allá sí, allá es lo más natural que renuncie un juez, que renuncie un fiscal ya, o que cese y vamos, se mete a la carrera política, porque son los que están con el problema del día a día. O sea, ¿qué poder del Estado es el poder que tiene la información de todos los peruanos, de todos los problemas? Porque un gobernador, ¿para qué gobierna? Para solucionar problemas. Y el Poder Judicial tiene todo. El Poder Judicial tiene todo. Tiene todo ese servicio, no de inteligencia, a nivel de toda su estructura piramidal que tiene esa información valiosa. Entonces, cada juez tiene toda la información pues, de su ciudad, de su localidad, iguales en todas partes del mundo. Y dice, pucha, en mi sociedad hay mucha delincuencia, en mi localidad hay mucha pobreza. Y ve, ¿no? Todos los casos de necesidad, no hay empresas que no pueden surgir. Y ve, ¿no? De repente la SUNAT está ahí fregando mucho. Entonces, ellos saltan a la arena política. Pero acá los jueces y los fiscales como que se cohíben y no quieren tocar. Y cuando vemos un fiscal que salta y que parece político, se lo ataca. Entonces, estos tres poderes del Estado, que son donde están los líderes del Bicentenario, claro, con su cabeza cada uno, el día de hoy, pues, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Poder Ejecutivo. Estos son nuestros líderes del Bicentenario. La señora Dina también ha sido elegida por el pueblo en la plancha. El señor del Poder Judicial ha sido elegido por su colegiado. Pero el que sí representa al pueblo es el Congreso de la República. 130 personas. Al margen de que les guste o no cómo hablan, cómo se comporten, hay malas acciones, tienen que condenarlas y sacar a esos congresistas malos, sacar a esos congresistas que abusan de su poder, claro que sí, a su casa todos ellos, y que el otro poder judicial, el poder del Estado, vaya y haga justicia. Claro, así funciona el Estado. Pero cuando todo está de una otra manera coordinado para el bien del país, pero cuando el Poder Judicial ve sus intereses
Cuando el Poder Ejecutivo ve sus intereses, cuando el Congreso ve sus intereses y estos tres poderes del Estado, que son nuestros líderes del Bicentenario, pues no se ponen de acuerdo. Y cuando hay constantes cambios, cuando con titulares, con periodicazos, se cambia el presidente del Poder Judicial, se saca también al presidente de la República, también se baja también un Congreso de la República, se cierra lamentablemente. Y como hace poco Pedro Castillo también quiso volverlo a hacer. Lamentablemente no hay democracia, no hay una real situación que nos pueda llevar a decir, sí, el Perú va por ese norte, sí, el Perú va por ese norte, sí, por acá es donde tiene que ir. Todos están hablando menos del desarrollo del Perú. Y lamentablemente tenemos que andar en ese tema. Y justamente este programa, Líderes del Bicentenario, es para poder comentar qué hacen nuestros líderes del Bicentenario. Y el día de hoy vamos a comentarles lo que hacen nuestros congresistas de la República y la importancia que tienen estos líderes del Bicentenario para el desarrollo del país y de todos nosotros. ¿Cómo se creó el Congreso de la República o Poder Legislativo? Tras la declaración de la independencia, el general don José de San Martín gobernó el Perú a través de un protectorado, con el que asumió el Poder Ejecutivo y Legislativo en los departamentos libres del dominio español. El Libertador convocó a las elecciones de los diputados que conformarían el primer Congreso de la República, que comenzó a funcionar el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así se creó el Poder Legislativo, el cual formó la Suprema Junta Gubernativa del Perú, Poder Ejecutivo Transitorio. Aprobó la primera Constitución en 1823. El Congreso de la República es un organismo para no quedarnos en el atraso y es trascendental para entrar al primer mundo. Es algo que se repite Estamos en ese camino. No nos dejemos distraer. Sin embargo, luchemos, sigamos adelante. No está mal el Perú cada vez está mejor. Quien diga lo contrario es que quiere que el Perú se retrase, que quiere que el Perú retroceda, que quiere que el Perú vaya a la época de Velasco. Este video son 130. Ahora, recordemos que los congresistas son funcionarios públicos, lo que significa que reciben un salario del Estado. Sin embargo, a diferencia de los ministros en el Poder Ejecutivo, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Es decir, si bien aprueban el presupuesto anual que presenta el Poder Ejecutivo, no toman decisiones ejecutivas que impliquen gastos públicos más allá de aquello que se les asigna. Así, si bien cada congresista tiene un despacho y puede contratar a asesores, técnicos y secretarios que le asistan y que reciben un salario del Estado, no pueden crear proyectos, hacer inversiones o tomar decisiones que impliquen gastos estatales distintos. No reciben presupuesto para eso. Entonces, si los congresistas no pueden tomar decisiones ni crear programas o proyectos o inversiones que impliquen dinero del Estado, ¿qué pueden hacer? El rol de los congresistas es algo diferente a lo que se suele asumir. En realidad, los congresistas pueden legislar, fiscalizar y representar. ¿Qué significa esto? Legislar implica la propuesta y aprobación de leyes. Los congresistas, o legisladores como también se les llama, pueden crear proyectos de ley. Pero un congresista por sí solo no puede emitir y aprobar una ley, sino que hay un proceso que implica el apoyo del resto de congresistas. Entonces, la ley tiene que ser debatida, puede ser modificada y luego aprobada primero por una comisión. Ejemplo, si es una ley que busca modificar un artículo de la Constitución, tiene que pasar por la Comisión de Constitución, luego tiene que pasar al Consejo Directivo para que la ponga en agenda y luego el Pleno del Congreso la debe aprobar. El Pleno del Congreso es el órgano principal del Congreso en el que votan, en principio, todos los congresistas para tomar decisiones. Entonces, si bien el congresista tiene el rol de crear leyes, en realidad un legislador por sí solo no tiene ese poder, sino que necesita del apoyo de muchos más congresistas y probablemente de congresistas que no comparten su ideología ni su partido. El segundo rol del congresista es la fiscalización. Los congresistas tienen la posibilidad de denunciar constitucionalmente a otros funcionarios públicos por infringir la Constitución o por haber cometido otros delitos penales. Ahora, es importante, de nuevo, entender que para esto, un solo congresista tampoco tiene suficiente poder. Necesita del apoyo de más de la mitad del Congreso.
El Congreso también ejerce su rol fiscalizador, controlando a los ministros del Poder Ejecutivo. Así, pueden interpelar, llamarlo a responder preguntas al Congreso y luego censurar a un ministro obligando a su renuncia. Sin embargo, nuevamente, un congresista solo no lo puede hacer. Necesita primero la firma de 20 congresistas para presentar la moción de interpelación y 1/3 de los congresistas hábiles para aprobar esa moción. Luego, para presentar la moción de censura, se necesita mínimo 33 firmas de congresistas y su aprobación necesita 66 votos. El punto de esto es que en realidad el poder del congresista está controlado por las votaciones. Si un congresista no consigue suficiente apoyo, no tendrá suficiente poder para que sus leyes se aprueben o para poder fiscalizar. Por último, está el rol de representación. Los congresistas tienen el deber de escuchar a las personas a las que representan y llevar sus preocupaciones al Congreso de la República e intentar legislar a partir de eso. Por eso existe algo llamado Semana de la Representación, en la que los congresistas viajan a sus regiones para encontrarse con las personas a las que representan. Sin embargo, en realidad, para aprobar cualquier medida a favor de sus representados, los congresistas requieren, nuevamente, el apoyo del resto del Congreso. Es así que el poder del Congreso de la República, a diferencia del Poder Ejecutivo, en realidad está desconcentrado en 130 personas que necesitan del apoyo del resto, o por lo menos de una parte, para poder hacerse efectivo. En realidad, los congresistas necesitan constantemente buscar consensos para poder actuar. No nos comparemos con Chile, por supuesto que ya quisiera para un día de fiesta tener el territorio del Perú, y yo no tolero que nadie diga porque este país es pobre. Este es un país rico, pero este es un país rico lleno de pobres, o mejor dicho, es un país de pobres en un territorio rico. Que no lo sepamos explotar ni administrar es culpa nuestra. Pero ¿qué cosa es Chile? Una faja de centímetros entre la cordillera y el mar y el polo y el Perú. Entonces, así es. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Pero este país suicida, ¿no? No hace sino destrozarse internamente por tonterías, por estupideces, por cosas pasadas y pisadas, ¿no? Perdemos el... No se puede volver a la época de Velasco. No se puede volver a la época de Perón. No se puede volver a la época de Allende. No se puede volver a esa época nefasta de Latinoamérica que ahorita nos quieren traer Fidel, Hugo Chávez, Maduro, Petro, AMLO, Lula, Correa y todos estos líderes que han desgraciado Latinoamérica, que tienen paraísos fiscales en donde guardan el dinero de todos los pobres, en donde guardan el dinero de todos los empresarios que han quebrado y que han tenido que irse y abandonar y han sido expropiados. No se puede volver. Y es muy importante que el Congreso sea firme, sea fuerte. No podemos volver al atraso. Tenemos que seguir mirando hacia adelante. Tenemos que seguir mirando por un futuro mejor, en donde la libertad de yo poder hacer lo que quiero empresarialmente, de lo que quiero físicamente, lo que quiero gastronómicamente, no me pueden cortar. No, el Estado no te puede decir lo que tienes que hacer.
Y es muy importante, por eso el primer poder del Estado, el Congreso de la República, hace que se mantenga firme con la libertad económica que necesita el país para su desarrollo. Porque sin libertad económica no va a poder crecer el país, no va a poder desarrollarse. Es como en una casa, que vaya una mamá y el papá y tengan 4 hijos. Y vengan todos los días a decir, sí, hijos, tienen que ayudar a los demás, tienen que ayudar a los demás. Y enseñan a los hijos a ayudar a los demás. Pero en su casa, ellos no ayudan a sus hijos. No les meten en ningún deporte a practicar, no les ponen en un buen colegio. Si se enferman, no les llevan al médico, ¿no? De repente hay ciertas cosas que faltan mejorar, no están comprando buena comida, pero sin embargo dice que ayuden, que ayuden, que ayuden. Y ellos no se ayudan a sí mismos. Están esperando que otro les ayude. Entonces, ese discurso de ayuda es mentira. Porque primero el ser humano tiene que ayudarse a sí mismo para poder ayudar a los demás. ¿Acaso cuando estás en el avión te dicen, cuando cae el oxígeno, pon al costado? No. Cuando cae el oxígeno, ponte tú primero. Y de ahí, ponle al que está a tu costado. Igual es la vida real, igual es la economía. Tú no puedes ayudar, un país no puede ayudar a sus pobres si no crece. Un país no puede ayudar a su clase media si no crece. Mientras un país tenga más ricos, más impuestos va a haber. Y más se va a poder ayudar de esos impuestos a una clase que tiene que salir adelante con educación. No con comida, caliwarma constantemente toda la vida. Esos programas tienen que desaparecer algún día porque nuestra gente va a poder comprar su propia comida. Porque nuestra gente va a poder producir su propio alimento. ¿Qué es eso de querer mantener a todo el mundo toda una vida? Son tonterías. Por eso es importante este primer poder del Estado, estos líderes del Bicentenario, que estos 2 años que quedan legislen bien, pensando en Chancay, pensando en China, pensando en el comercio internacional, pensando en los beneficios que va a tener el Perú si entra esta ola que ya China nos ha metido y podemos conectarnos con Brasil a través del Amazonas, Iquitos y poder salir al Atlántico como hace 100 años era, ¿no? Que del Atlántico venían y poder ser el nuevo canal de Panamá. Primero, plantea que Chancay puede traernos problemas con el corredor bioceánico que estábamos hablando, eje de Capricornio, dado que puede entrar en funcionamiento el corredor bioceánico nororiental. Este corredor bioceánico tiene más o menos unos 700 kilómetros desde el puerto de Paita o desde el puerto de Chancay o desde el puerto de Lima a conectarse con la hidrovía amazónica y que conecta con Manaos y sale a Belén en Brasil. Esto es uno de las amenazas que él ve. Ahí está. Él plantea que las rutas marítimas que considera Cosco para después de la finalización de Chancay van a ser esto, que esta amenaza la venimos viendo hace 3 años y la venimos manejando. Yo diría que la amenaza está representada por el enorme avance de Perú en infraestructura portuaria y logística, que apunta a dominar el Pacífico por los próximos 50 años. Con los nuevos puertos de Chancay y Corio, sumados a las ampliaciones de Callao, Hilo y Matarani. Esta alianza de China con Perú le asegura al gigante asiático una presencia dominante en Latinoamérica y ahora en el Pacífico Sur, a través del Perú, aspirando a absorber nuestra carga de contenedores en granel y a dominar las cadenas de suministro estratégicos de minerales del futuro desde Sudamérica. ¿Qué debilidad tenemos? Puedo mencionar que tenemos una industria logística portuaria nacional rezagada en protagonismo, en importancia relativa e influencia en Sudamérica, conflictuada con las comunidades y con los ecosistemas, que la condiciona y la somete a subestándares y a sobrecostos anticompetitivos que la sacan del mercado estratégico logístico del futuro y que limitan la competitividad de la industria exportadora nacional. ¿Qué ocurrió? Chile invirtió y generó eficiente infraestructura. No fue que nos hemos ido quedando, que no hemos ido desarrollando inversión, sino que, tal como planteaba como una amenaza Alfonso anteriormente, otras naciones, en particular Perú, también han venido desarrollando inversiones más potentes y con un mayor grado de planificación y descentralización. Ese detalle es importante. Cuando nosotros hablamos de Chile, nos viene a la mente en el ámbito portuario, ¿no es cierto?, San Antonio y Valparaíso.
Pero debemos pensar que hoy día la apuesta de los puertos internacionales, y miremos un poco más allá, la Unión Europea, es una red interconectada de puertos, pensados desde una planificación macrozonal. Esa es la apuesta hoy día. Yo no puedo seguir pensando en 2 o 3 instalaciones portuarias sin olvidar la extensa costa que tengo de norte a sur. Esta es una comilla primicia, es una página web, ahí está la fuente, que tiene Perú, ya que la siguiente exposición va a dar mucho respecto. Perú, cuando yo decía el 2007 nosotros empezamos a generar un punto de inflexión y algo comienza a ocurrir por ahí ya, 2014, no empezamos a crecer mucho más con respecto a esta infraestructura. ¿Qué empieza a hacer Perú? Perú empieza a pensar como territorio y empieza a dejar de lado, obviamente, tan solo el Callao. Y miren lo que tenemos en esta imagen. Ni siquiera leamos los puertos, sino que veamos cuántas redes de puertos se presentan. Lo que está haciendo Perú me está proporcionando la información de un país con experiencia portuaria y logística. Y eso es finalmente el valor agregado, ¿ya? Por lo tanto, los desafíos que hoy día de alguna manera queríamos plantear es, tenemos ventajas comparativas en las zonas norte, particularmente en este proyecto de Tocopilla. Tenemos capacidad de generación de puertos de grandes dimensiones con aguas profundas. Necesitamos desarrollar políticas públicas que nos lleven al desarrollo de esa infraestructura, necesitamos inversión, pero también necesitamos, ¿no es cierto?, planificación basada principalmente en los servicios que podemos generar. En eso debe estar pensando el primer poder del Estado, en eso debe estar pensando la Presidenta de la República, en ser el nuevo canal de Panamá. No hay otra cosa que le espera al país. El Perú debe ser el nuevo canal de Panamá e irnos para arriba. Irnos para arriba. No hay otra opción. Quien te diga lo contrario está viendo egoístamente otra cosa. Porque si ve con visión geopolítica, sabe que Perú se puede convertir en el nuevo canal de Panamá. Solo necesita 2 cosas el Perú. Un puerto en Sinchicuy y un tren que conecte Sinchicuy Chancay. ¿No lo puede hacer? Claro que sí, van a invertir 24.000 millones de dólares en una carretera central que es más de lo mismo, que no va a hacer que el Perú produzca más. Claro, va a haber menos tráfico, ¿no? Pero ¿y qué más va a producir? ¿Qué rentabilidad va a dar esa carretera? Pero con ese dinero, pues, con la mitad de ese dinero se haría un gran puerto en Sinchicuy, megapuerto en Sinchicuy y un tren directo a Chancay. Vieran lo que fuera el Perú. Vieran lo que fuera el Perú. Vale la pena soñar. Este ha sido tu primer programa de Líderes del Bicentenario. Nos vemos pronto en el segundo programa. Dios nos bendiga a todos. ¡Viva el Perú!